Corresponde para hoy otro conversatorio que es el objeto de los derechos humanos. Lo primero que debo decir es que este tema ya había sido desarrollado por el doctor Bolívar desde un ángulo de la teoría crítica de los derechos humanos. Voy a tratar de hacer más bien como una explicación didáctica del objeto de los derechos humanos. Bueno, después de toda la disertación sobre el sujeto que desde un ángulo un poco filosófico nos mantuvo en 2 sesiones, voy a referirme ya al objeto de los derechos humanos y tendré en cuenta para ello su definición, sus caracteres, la clasificación, que es una clasificación específica que conlleva lo primero, el objeto en relación a la naturaleza del sustrato de los bienes de la personalidad, y segundo, en relación a los sujetos titulares de los bienes de la personalidad. Es decir, no en vano se pudo profundizar en la charla anterior cuando hablamos de la persona humana o de la persona jurídica en general, de la personalidad. Y allí mencionamos la personalidad justamente como el carácter propio de la persona, la forma como se manifiesta la persona en el contexto de las acciones morales y jurídicas, ¿no? El objeto de los derechos humanos. Aproximemos una definición y tratemos de explicarla un poco, ¿no? El objeto de los derechos humanos es el conjunto de las dimensiones de la realidad personal, en su doble perspectiva, tanto individual como social, en cuanto patrimonio suyo, sobre las que recae la titularidad, el ejercicio y garantía de los derechos humanos. El objeto es lo que constituye los bienes de la personalidad. Volvemos a retomar y habíamos aclarado que personalidad son como las características propias de las consecuencias de ser persona. Y sobre este término hay aproximaciones que son de carácter metafísico, por ejemplo, antropológico o social. Estas aproximaciones que ya estuvieron descritas cuando hablamos de persona, las partes metafísicas pues corresponden a discusiones específicamente de la filosofía, la visión antropológica, que es la que retomamos del sujeto singular único de Aristóteles, y en la parte social, la manifestación del individuo en sociedad como tal, ¿no? Decíamos que el objeto de los derechos humanos es el conjunto de las dimensiones de la realidad personal. Pero, ¿qué es la realidad personal? Es sencillamente el sujeto puesto en el entorno, ¿no?
con todas sus significaciones que le sean aditivas, ¿no? Y frente a las cuales puedes reaccionar de una manera u otra, ¿no? Esa realidad personal tiene una doble perspectiva, que puede ser individual, que son las condiciones específicas del sujeto, y social, que puede ser el concepto de persona como acción jurídica, y dice también que en cuanto que es un patrimonio suyo, ¿sí? Es el patrimonio personal, ¿ya? Y sobre el que recae la titularidad. La titularidad pues del ejercicio y de la garantía de los derechos humanos. El objeto en suma entonces constituye, como dijimos en la definición, los bienes de la personalidad. ¿Pero qué son los bienes de la personalidad? Los bienes de la personalidad pueden definirse como aquel conjunto de bienes de carácter esencial para el desarrollo de la personalidad. Habría que aclarar que no nos referimos aquí a la personalidad psicológica, es decir, al conjunto de características adquiridas pues por el individuo, sino al desarrollo de la personalidad jurídica como tal que compete al sujeto de derechos y obligaciones, ¿no? Es a esa personalidad a la cual nos referimos. Es el carácter esencial para el desarrollo de esa personalidad, de que le sean satisfechas sus necesidades como persona. Y en cuanto tales son reivindicados, que son de carácter ético y también político, con una pretensión, la de convertir estos bienes jurídicos fundamentales para su mejor protección y garantía. Habría que ver, cuando se habla de bien jurídico, ¿qué es un bien jurídico? Un bien jurídico es aquella realidad valorada socialmente por su vinculación con una persona. Es una persona puesta allí, pero que está valorada socialmente por la propia realidad que ella viva en la búsqueda de su propio desarrollo, ¿no? Un bien jurídico, por eso los bienes jurídicos son un compendio de bienes que son susceptibles de protección. Por ejemplo, la vida es un bien jurídico que debe protegerse. La salud, la integridad, la libertad, el patrimonio, son bienes jurídicos. Los bienes jurídicos tienen un interés vital. Vital en el sentido de que es un elemento necesario para vivir. Un elemento necesario para vivir y por tanto corresponde a la estructura de los derechos humanos, que son de carácter universal y que corresponden a todos los individuos como tal. Ese es el interés vital. Pero este interés vital no puede darse de manera aislada. Para que sea un bien jurídico, el interés vital, tienen que estar reconocidos por el derecho. Y al estar reconocidos por el derecho, a lo mejor están positivizados y convertidos en norma, ¿no?
estos intereses vitales. Cuando un interés vital está reconocido por el derecho y convertido en una normativa, ya sea de orden constitucional o de otro tipo de mecanismo de protección, se convierte en un bien jurídico. Los bienes jurídicos están sociohistóricamente determinados, es decir, que en la medida en que la sociedad ha avanzado, ha sido cambiante, ha estado sometida a particularidades históricas particulares, especiales, condiciones sociales, etc. En esa medida, entonces, los bienes jurídicos son de esa naturaleza, ¿no? De acuerdo al tipo de sociedad en que se viva. Pueden estar considerados o no por las estructuras normativas, los intereses vitales, ¿no? Pero si esos intereses vitales no considerados por estructuras normativas se llegasen a considerar, es decir, se reconocen por el derecho, entonces se convierten en un bien jurídico. Un interés vital sea reconocido por el derecho como un bien jurídico, puede ser tanto de la comunidad como del individuo. Así, los derechos de primera generación son bienes jurídicos atinentes al individuo como tal, porque son los derechos de libertad, los derechos iniciales de primera generación. Y los derechos de segunda generación, que son bienes colectivos, que son de la comunidad, también corresponden a bienes jurídicos. Otra característica es que el bien jurídico es un bien, el bien jurídico es creado en la medida en que es la ratificación de un interés vital. ¿Por qué? Por la norma. Entonces son creados en ese sentido. El bien jurídico se crea a partir del reconocimiento de un interés vital, dicho de otra manera. Bueno, valga la aclaración. Entonces, los bienes de la personalidad tienen especial importancia en cuanto que son bienes jurídicos. Fundamentales. Esto es, en cuanto que bienes regulados por las normas jurídicas de carácter positivo y garantizados básicamente, aunque no exclusivamente, a través de la coacción de las normas penales. Esta relación entre el derecho personal y el bien jurídico, que es un tema exclusivamente del derecho penal, bueno, ya lo desarrolló muy didácticamente el doctor Bolívar en la charla sobre este mismo tema. El bien jurídico se convierte así en el límite del poder punitivo del Estado. Se exige al legislador penal que limite su actividad a la creación de normas que protejan exclusivamente estos bienes jurídicos, evitando realizar una actividad legislativa que exceda, digamos, dicha finalidad. Bueno, en la Declaración Francesa de 1789 ya se establecía la obligación para el legislador de regular como conductas penalmente solo aquellas acciones que fueran perjudiciales para la sociedad. Esto es, aquellas que lesionasen bienes de la personalidad. En la doctrina del derecho penal han tenido en consecuencia un especial desarrollo la teoría del bien jurídico. Aunque el bien jurídico, digamos, en la teoría también ha suscitado enormes polémicas con respecto a la búsqueda de su naturaleza y a la tipificación del bien jurídico como tal. Sin embargo, sí se puede
entender como una convención genérica sobre el problema del bien jurídico. El bien jurídico, dice Bessel, es un bien vital del individuo o de la comunidad que por su significación social es protegido jurídicamente. Debe tenerse en cuenta que el objeto de los derechos humanos no es el interés que pueda tener el titular del derecho humano de que se trate, aunque ese interés pueda existir e incluso ser básico para determinar el contenido de un derecho humano, sino el bien de la personalidad en sí mismo. Es decir, tiene que favorecer ante todo la protección de la necesidad del sujeto, del derecho universal, de la necesidad universal imprescindible. Piénsese, por ejemplo, en los bienes de la personalidad referente a algunos derechos humanos, como los que corresponden a los enfermos mentales, por ejemplo, a los niños. Debe también tenerse en cuenta de que se trata de bienes esenciales, que bienes esenciales significan que no son subsumidos, ni secundarios, ni accidentales, ni nada, sino que si se habla de esenciales es porque son imprescindibles para la relación vital, para el interés vital. Debe también tenerse en cuenta que son aquellos bienes cuya existencia son condición sin la cual para la existencia digna de las personas. Y es ahí en donde empata y tiene que ver con la dignidad humana. Es por eso que debiera superarse el discurso de los derechos humanos que habla de la primera, la segunda, la tercera generación, ¿no? Es decir, están concebidos como generaciones, ¿no? En realidad, el avance de la sociedad, al parecer, han encontrado cómo sustentar en el desarrollo histórico un elemento esencial de los derechos humanos, que es el de la búsqueda y la conquista de la dignidad humana, que sigue siendo una aspiración. Entonces son más bien momentos de conquista de la dignidad humana que han sido ganados a través de la historia. Ante lo que se ha llamado por cierto sector doctrinal actual, es decir, la atribución de la categoría de derechos humanos a derechos de inferior rango. Abordemos enseguida los caracteres del objeto de los derechos humanos. En una pasada conferencia habíamos hablado de los caracteres. Ya hemos definido qué eran los rasgos distintivos, las condiciones singulares, particulares de un objeto, que no son la esencia en términos de la filosofía, porque la esencia es lo que hace que una cosa sea esa cosa y no otra, ¿no? En cambio, los caracteres, los rasgos son la forma como ampliamente se manifiesta un objeto, ¿no? Los bienes de la personalidad tienen las siguientes características fundamentales. Primero, habría que aclarar que el concepto de bienes de la personalidad es aún muy ambiguo, es decir, está insuficientemente desarrollado, cuando no incluso frecuentemente confundido por parte de la doctrina general con otros elementos estructurales de los derechos humanos, como el concepto o el fundamento de los mismos. Sí, es fácil confundir un bien de la personalidad con un fundamento de los derechos humanos. Segundo, los bienes de la personalidad surgen en función de la existencia de unas determinadas necesidades sociales. Estos bienes de la personalidad tienen origen en la necesidad, tanto individual como colectiva, ¿no? Las necesidades radicales, también denominadas necesidades básicas o necesidades fundamentales.
Es decir, no toda necesidad es una necesidad básica, ¿no? Porque hay apetencias que son aspiraciones, por ejemplo. 3. Los bienes de la personalidad se forman en la confluencia entre los valores y las necesidades sociales radicales. Cabría decir aquí que cumple un papel también fundamental la cultura, ¿no? Como una relación intersubjetiva, ¿no? De los valores, los usos, las costumbres. Es preciso no confundir las necesidades humanas en general con las necesidades básicas, ni confundir tampoco las necesidades básicas con los deseos, ni con las aspiraciones e intereses, ni con las exigencias, ni con las pretensiones, ni con las razones de esas exigencias. Hermann Heller define las necesidades básicas como, comillas, aquellas necesidades cualitativas y auténticas que solo pueden ser satisfechas en una sociedad plenamente desalienada. Bueno, coloca a Heller una cortapisa importante ahí, ¿no? Es decir, que solo pueden ser satisfechas en sociedades desalienadas. Son, por tanto, datos social e históricamente vinculados a la experiencia vital, que poseen una objetividad y una universalidad, que hacen posible tanto su generalización a través de la discusión racional y el consenso, como su concreción en un sistema de valores. Por consiguiente, los derechos humanos son categorías que expresan necesidades social e históricamente compartidas y que permiten suscitar un consenso generalizado. Para tener en cuenta cuando hablamos de la universalidad del derecho, compete a la humanidad, por ejemplo. Las necesidades básicas se clasifican atendiendo a su diferente naturaleza en necesidades naturales, por ejemplo, el mantenimiento de la propia existencia, la alimentación, la integridad física, ¿no? Son naturales, ¿no? Culturales, el ocio, la educación, y estructurales, la participación social y política, el derecho de la asociación, de la agrupación. Cuarto, los bienes de la personalidad tienen una dimensión descriptiva que les viene dada por una triple vía. Perdón, leí mal. Tienen una dimensión prescriptiva que les viene dada por una triple vía. El estar inspirados por valores en sí mismos constituyen la quinta esencia de la normatividad. Los caracteres de objetividad y universalidad que toma o recibe de las necesidades radicales que le sirven de base y que a su vez están directamente enraizadas también en valores. El constituir un elemento estructural o necesario de los derechos humanos. Quinto, en virtud de ese carácter prescriptivo que tienen las necesidades básicas que nosotros ampliamos a los bienes de la personalidad desde el punto de vista jurídico, se puede afirmar que constituyen razones fuertes o argumentos en favor de una respuesta jurídica normativa a determinadas exigencias, permitiendo a los sujetos de derecho afirmar que es justo reclamar algo en favor de alguien. 6. Los bienes de la personalidad tienen un carácter histórico. Ya habíamos mencionado ese carácter histórico, evolutivo,
No hay objetos inmutables y permanentes de los derechos humanos, sino que van surgiendo históricamente en función de dos factores fundamentales. La evolución de la realidad social, como pueden ser los cambios tecnológicos en la época actual y las nuevas formas de riesgos o peligros para los derechos humanos, lo cual comporta 5 elementos fundamentales. La aparición de nuevas dimensiones constitutivas de objeto de los derechos humanos o, si queremos, de nuevos bienes de personalidad. La aparición de nuevas concreciones o configuraciones respecto de bienes de la personalidad ya existentes, como es el caso del objeto del derecho a la intimidad, que existiendo desde tiempos remotos que pueden remontarse a la Edad Media, la inviolabilidad del domicilio, por ejemplo, toma nuevas dimensiones en el momento actual con la inviolabilidad de la intimidad frente a la informática, por ejemplo. El derecho a la libertad de informática con el derecho a la intimidad. El surgimiento de nuevos derechos humanos a partir de esa nueva configuración de bienes de la personalidad ya existentes. Es la necesidad de la protección de esas nuevas dimensiones autónomas de los bienes de la personalidad lo que determina, al menos en parte, el surgimiento de algunos de los nuevos derechos humanos. Verbo y gracia, el derecho a la objeción de conciencia, al servicio militar, que surgió como una expresión y concreción del derecho a la libertad de conciencia, y más especialmente del derecho a la libertad religiosa, que hoy constituye un derecho autónomo, independiente, aún sin perder esa derivación respecto del derecho a la libertad concedida. En la conferencia del doctor Bonilla hay una enumeración bastante abundante de la aparición de esos nuevos derechos en unas nuevas condiciones del desarrollo tecnológico de la humanidad y de eso. La ampliación del significado de bienes de la personalidad ya existente. Tal es el caso de la vida como objeto del derecho a la vida. Empezó siendo referido a la existencia de la persona individual y hoy, en cuanto que objeto del derecho a un medio ambiente sano, va referida a la existencia de toda la humanidad. El surgimiento de nuevos bienes de la personalidad de carácter colectivo y ampliación de las dimensiones colectivas de los bienes ya existentes, en cuanto que anticipo, barrera o escudo protector de los bienes de la personalidad eminentemente particulares o subjetivos. Es el caso del derecho a un medio ambiente sano, por ejemplo, en cuanto que proyección, ampliación y presupuesto de realización del derecho a la vida. Hay una conectividad del derecho a la vida con el derecho a la salud, con el derecho al ambiente sano, etc. Séptimo, en virtud de la carencia anterior se puede decir que los bienes de la personalidad no forman diciéndolo en latín, un numerus clausus. Pues además de los bienes de la personalidad tradicionales en la esfera pública, que corresponden a los derechos civiles y políticos, se han ido formando y añadiendo nuevos bienes de la personalidad de actuación tanto en la esfera pública como en la esfera privada, que corresponden a los derechos económicos, sociales y culturales y a los derechos de la tercera generación. Octavo, la idea de la fundamentalidad da a los bienes de la personalidad el carácter de insoslayables. Como insoslayables son las necesidades básicas que les sirven de base material. Es decir, no podemos pasar inadvertidos estos derechos fundamentales, lo cual, referido a la consideración de los bienes de la personalidad como elemento estructural de los derechos humanos, determinaría al menos en parte la característica de la inalienabilidad de los mismos. Ya hablamos allá en los caracteres de los derechos humanos, el problema de lo inalienable, lo que es enajenable, de lo que no se puede enajenar. Y esto demostraría a su vez la correspondencia existente entre las características de cada uno de los elementos estructurales de los derechos,
el sujeto, el objeto, el fundamento, la historicidad, la estructura total de los mismos, considerada toda como una unidad. Los derechos humanos tienden hacia una univocidad. 9. Son iguales para todos los seres humanos, característica que estaría especialmente unida a la de la característica del fundamento de los derechos, la igual dignidad de la persona humana. Esta característica se refleja en las diferentes declaraciones de los derechos, en cuanto éstas utilizan las fórmulas enunciativas de todos tienen derecho a, o toda persona tiene derecho a. Hay un indicio de inclusión. 10. Tienen carácter dialéctico. Si la violación de los derechos humanos supone la negación o lesión o bien de la personalidad del objeto de los derechos humanos, determina en cuanto elemento estructural de los mismos una estrecha unión con el fundamento de los derechos. La exigencia de la negación, de esa negación, para así poder volver a afirmar la realidad establecida del derecho en cuestión. Es decir, hay un diálogo permanente entre los derechos. Clasificación. Veamos la clasificación del objeto. Los bienes de la personalidad se clasifican en: primero, en relación a la naturaleza del sustrato de los bienes de la personalidad. Si nos atenemos al criterio de la naturaleza del sustrato del que están compuestos los diferentes bienes de la personalidad, la naturaleza de las necesidades básicas, por ejemplo, podemos clasificar los bienes de la personalidad de la siguiente forma. Bienes de naturaleza física: la existencia humana como objeto del derecho a la vida, en sentido estricto, o como objeto del derecho a la integridad física, es de naturaleza física, que son inherentes a la persona física. Bienes de la personalidad de naturaleza espiritual, es el caso del honor, por ejemplo, como un objeto del derecho al honor. Todo el mundo tiene derecho a tener un honor. Bienes de la personalidad que vienen sustituidos por relaciones sociales, como es el caso del matrimonio, como objeto de los derechos a la unidad familiar. Ha evolucionado mucho este concepto del matrimonio. Bienes de la personalidad que vienen constituidos por la seguridad frente a la conducta de terceras personas. Es el caso, por ejemplo, del derecho a la jurisdicción. Bienes de la personalidad que vienen constituidos por relaciones jurídicas. Es el caso de la propiedad, como el objeto de derecho de propiedad. Segundo, en relación a los sujetos titulares de los bienes de la personalidad. Si nos atenemos a la relación de los bienes de la personalidad con los sujetos titulares de los mismos, se puede clasificar así: bienes de la personalidad individuales corresponden a un solo sujeto. Los derechos humanos surgieron como derechos individuales frente al Estado. Hoy esta categoría sigue teniendo actualidad en el derecho a la vida, en el sentido estricto de un derecho individual, pero es insuficiente para explicar la realidad de los derechos humanos. Esta dimensión de los bienes de la personalidad corresponde a la primera generación de derechos humanos. Bienes de la personalidad colectivos ahora corresponden a grupos de personas, como el derecho a la huelga, o grupos étnicos, como el derecho a la no discriminación por la razón de la raza, a grupos estatales, como es el derecho de la autodeterminación de los pueblos o los derechos económicos de los estados, e incluso a toda la humanidad, como son los derechos ecológicos. Esta nueva dimensión de los bienes de la personalidad corresponde a la segunda y a la tercera generación de los derechos humanos. En fin,
De lo que se trata es de hacer comprensión sobre cómo en la medida en que el desarrollo histórico se ha dado en la humanidad, que no ha sido evidentemente de carácter lineal, es decir, que siempre ha sobrevenido lo mejor como lo posterior ante lo menos mejor como lo anterior, sino que la historia corresponde a relaciones de orden cíclico en el que pueden haber decaimientos, caídas, o pueden haber manifestaciones intempestivas de desarrollos inusitados y todo eso. En cuanto a la condición de la naturaleza humana, por ejemplo, las modernas concepciones o las posmodernas concepciones que atacan la racionalidad funcional del capitalismo, han aparecido nuevas concepciones que reivindican desde la concepción estética del mundo, casi como un derecho a obtenerse y a ejercerse, frente a otras concepciones puramente de orden esquemático e instrumental. Creo que dejamos ahí entonces, y aquí terminamos el objeto de los derechos humanos.